Zocodover fue el corazón palpitante de la Toledo histórica, un lugar de encuentro, de mercado y de ejecuciones públicas. Hoy, la plaza es el punto de partida de casi todas las rutas turísticas. Cada hora, nuevos grupos de turistas se forman alrededor de guías que, con sus paraguas en alto, intentan transmitir siglos de historia en unos cuantos minutos. Los free tours han trazado un nuevo mapa, itinerarios marcados, relatos adaptados, tiempos medidos. Y Toledo se convierte, por momentos, en escenarios de una representación que se repite día tras día. El turismo no solo transforma las calles, también transforma la economía, hoteles, apartamentos turísticos, estacionalidad, precios. Bueno, nosotros trabajamos diferentes segmentos de turismo, trabajamos grupos turísticos, trabajamos clientes de empresas, trabajamos socios, sobre todo en fines de semana, aunque también entre semana pues cada vez hay más cliente que hace turismo cultural, ¿no? Y nosotros pues intentamos estar ahí para atender a todos los segmentos. Especialmente en nuestro caso, nuestro hotel es sobre todo turismo nacional, un porcentaje bastante alto, ¿no? Sí que hay turismo internacional, por supuesto, pero el 70-80% suele ser nacional. El turismo ha incrementado exponencialmente, ¿no? Toledo siempre ha sido una ciudad que tiene un atractivo, es el patrimonio de la humanidad, estamos hablando de una ciudad conocida por todo el mundo, ¿no? Entonces siempre ha habido una demanda de ciudad, ¿no? Pero muchas veces era turismo de un día. Lo que se ha intentado siempre es que pernoctaran las personas que vienen a visitar la ciudad y bueno, poco a poco se ha ido consiguiendo. Sí que es cierto que el viajar ya es una necesidad, no es un lujo, ¿no? Entonces sí que es cierto que va generando cada vez más demanda de ciudad, ¿no? Si hay algo que por lo que Toledo es reconocido es porque por la conservación, ¿no? Un poco es muy difícil encontrar ciudades con este nivel de conservación y obviamente eso ya en sí es un reclamo que va alimentando. Entonces sí, Toledo básicamente juega con su monumentalidad y con todo lo que es el patrimonio que tiene. Cuenta la leyenda que, en el siglo XVI, una joven enamorada acudía cada noche a pedir por el regreso de su prometido, que había marchado a la guerra. Rezaba todas las noches y para permanecer despierta se pinchaba con un alfiler, el cual luego arrojaba como ofrenda a la Virgen. En una de las calles más escondidas de Toledo se asoma una pequeña hornacina. Es la Virgen de los Alfileritos. Con el tiempo, otras mujeres comenzaron a imitarla, convencidas de que la Virgen ayudaba en cuestiones de amor. El relato, cargado de romanticismo, se mantiene vivo hoy gracias al turismo y la venta de alfileres para los supersticiosos. A través de un arco de ladrillo, la historia se revela en silencio. Frente a nosotros se encuentra la mezquita del Cristo de la Luz. Se trata de una parada más en el circuito del patrimonio y, sin embargo, aquí aún resuena su leyenda. Se cuenta que al conquistar la ciudad, el caballo del rey Alfonso VI se detuvo justo ante este lugar. Dentro, tras derribar un muro, se halló la imagen de un Cristo crucificado junto a una lamparilla de aceite que había permanecido encendida durante más de 300 años. Un milagro que dio nombre al templo y que se convertiría en material para los folletos turísticos. Hoy, los jardines que la rodean son pausa y postal. El turismo avanza por las calles, pero aquí, por un instante, parece detenerse el tiempo. En un edificio donde antes hubo una iglesia, ahora vibra la cultura contemporánea. Es una antigua iglesia mudéjar del siglo XI, que en el siglo XV pasa a ser la capilla de la Inquisición, hasta el XVI con muchísima intensidad, pero cuando vuelve el tarado de nuestro rey Fernando VII, lo primero que hace es instaurarla de nuevo y sigue la escabechina. Por lo tanto, es un edificio en el que el arte y la cultura está exorcizando muchísimo dolor y muchísimo horror, porque en este momento es un centro de arte y de libre pensamiento. ¿Qué tipo de actividades se realizan a día de hoy aquí? Todo tipo de actividades culturales, luego tenemos conferencias, presentaciones de libros, recitales poéticos, performances, happenings. ¿Este tipo de actividades son los que se llevan haciendo desde hace mucho tiempo? Bueno, yo llevo al frente del círculo bastante tiempo, de los 28 años de andadura que tiene esta asociación, muy orgulloso de lo que estamos haciendo. Somos un grupo de artistas, no somos empresarios. Esta es una asociación sin ánimo de lucro, lo hacemos por amor al arte, que es como mejor se hacen las cosas. Pero obviamente tenemos un plan de viabilidad
debilidad que supone que cuando todos los centros culturales de España están cerrados, este se transforma a partir de las 9 de la noche en un local nocturno donde tiene lugar conciertos, que sigue siendo arte, se convierte en local de copas y de baile, y digamos que a las copas de noche es lo que paga el centro cultural de día. ¿Qué papel juega este centro en la vida cultural de Toledo? Fundamental, porque cuando nosotros arrancamos en esta sede, el casco histórico culturalmente se puede decir que estaba no muerto, pero bastante adormecido. Supuso un resurgir de la cultura y del ocio y de todo el movimiento que arrastra. ¿Qué piensas de la reutilización de edificios de la iglesia que a día de hoy tienen otra función, como es este centro? Pienso que es una suerte histórica y una asignatura pendiente, y que ojalá muchísimos más edificios en poder de la Iglesia Católica pasen a sus legítimos propietarios, que suele ser el pueblo. ¿Cree que se ha perdido parte de la vida cultural de Toledo a causa del turismo masivo? Quizás no tanto perderse como deteriorarse. El turismo masivo, en definitiva, es apostar por la cantidad de gente, por la cantidad de espacio que se ocupa, por la cantidad de problemas y por las cantidades de dinero que se llevan al final 4 en cada ciudad. Y el turismo cultural es apostar por la calidad, y ese es el que habría que cuidar, especialmente ciudades patrimonio. Se tiene que cortar la ciudad y pasar X personas al día, pues eso es lo que tienen que hacer. Claro, controlarlo. Y ya está, controlarlo. No puede dejar el turismo libre porque al final lo comemos y lo machacamos todo. Es un patrimonio espectacular, vamos. Que esto se degrade por un turismo masivo, pues, Pues tendremos que jorobar todos, pero tendremos que adaptarnos. Sí. La iglesia de San Ildefonso no solo ofrece una de las mejores vistas de Toledo, también arrastra consigo otra leyenda, la aparición de la Virgen entregando la casulla a San Ildefonso. Los visitantes ascienden la torre buscando la mejor panorámica y, tal vez sin saberlo, participan de un relato más antiguo que ellos mismos. En la judería, las piedras parecen susurrar. Se trata del antiguo barrio judío de la ciudad, donde vivió la comunidad religiosa en la Edad Media. Las calles estrechas parecen aún más pequeñas con la llegada de los turistas, porque también aquí el turismo ha trazado sus rutas. Se vende memoria e identidad convertidas en souvenirs. Aquí, famosos azulejos decoran paredes y suelos, intentando recordar lo que el tiempo y la historia se llevaron. Pero en medio de tanto souvenir en serie, aún resisten quienes trabajan con alma. La artesanía de Toledo son 3 tipos de artesanía fundamentales: el damasquinado, que es esto que veis aquí, son incrustaciones de oro sobre acero. Una vez que se ha incrustado, se somete al fuego una composición de sosa cáustica, nitrato potasa, lo que nos permite que la pieza se oxide y hace un contraste del negro con el amarillo. Otra de las artesanías es la espadería. La espadería que tenemos en Toledo, famosa desde hace muchos siglos, por el temple que tiene las espadas. Los turistas suelen estar muy interesados en la artesanía aquí. El turismo de fuera de España sí, el español menos. ¿Os habéis visto obligados a adaptar vuestro trabajo a lo que es el turismo? Sí, esto evoluciona, entonces ya tienes que cambiar un poquito el chip y tienes que evolucionar, ponerlo de otra manera, plantearlo de otra manera. Como esto es todo decorativo, la decoración ha caído mucho en las viviendas, en las casas, y la artesanía, que el artesano le cuesta mucho en mantenerse, entonces vivimos del artesano. O el artesano vive de nosotros, pero si nosotros no vendemos no hay artesano. Imponente, el alcázar domina Toledo desde lo alto, como si aún vigilara la ciudad. Ha sido fortaleza romana, palacio imperial, prisión y símbolo de guerra. Hoy es museo. Dentro, expositores con uniformes, espadas. Fuera, fondo de miles de fotos. Pero pocos saben que aquí residió Carlos V, que encargó la remodelación del edificio con el fin de mostrar el poder real incontestable de los Austrias. El turismo lo ha transformado en icono, pero su pasado es mucho más que una postal.
San Juan de los Reyes no se trata de un monasterio más. Fue el sueño de los reyes católicos, una declaración de poder. Isabel, la católica, lo mandó construir en el siglo XV, tras la victoria en la batalla de Toro. Aquí deseaba ser enterrada junto a su marido, Fernando. La arquitectura del monasterio responde a esa ambición, un templo gótico lleno de símbolos, escudos imperiales, gárgolas esculpidas y entonces, en la fachada, cadenas. Las cadenas que cuelgan de sus muros hace años retenían a los cautivos cristianos liberados tras la conquista de Granada, colgados como trofeo, un mensaje claro: victoria. Hoy, los turistas caminan bajo sus techos, escuchando la historia en auriculares o de labios de un guía. San Juan de los Reyes es uno de los lugares más visitados de Toledo, pero entre los muros aún permanecen las intenciones de grandeza de una reina. Aquí no solo se construyó un templo, se escribió la idea de un imperio. La Catedral de Toledo no solo es un templo, es una declaración de poder. Levantada sobre una antigua mezquita, construida durante más de 2 siglos, su piedra resume la ambición de una iglesia que quiso dominar la mirada de todos. Todo aquí está pensado para hacerte sentir pequeño y a la vez parte de algo más grande. Durante siglos fue el centro espiritual de Castilla y aún hoy lo es de un modo distinto. Es una de las catedrales más visitadas de España. El turismo religioso ha hecho que miles de personas recorran sus naves buscando una conexión con Dios, con la historia o simplemente con una imagen que llevarse en el móvil. El Tajo abraza Toledo como lo ha hecho siempre, durante siglos. Agua que ha visto pasar imperios, comerciantes, ejércitos y ahora turistas. A su paso por Toledo, el Tajo rodea casi por completo el casco histórico. Sus aguas han sido frontera, defensa, sustento y hoy fondo de postal. También supuso durante siglos un lugar de recreo y diversión para los toledanos, que lamentablemente, a finales de 1960, con la creciente industrialización y los vertidos que llegaban de Madrid, terminó dejando un río contaminado. También marcaba una división entre barrios. Cristianos, musulmanes y judíos compartían la ciudad, pero no siempre las orillas. En época romana, cruzaba la ciudad por un puente que aún se conserva. Desde los miradores parece eterno, pero también él cambia. Como el turismo, el río fluye, a veces sereno, a veces desbordado, y como el turismo, también deja huella. Hoy, donde antes cruzaban barcas o se alzaban molinos, alguien cruza el cielo en tirolina. El Tajo ya no solo se contempla, ahora también se sobrevuela, convirtiéndose en otra atracción turística más. Desde aquí, Toledo parece dormir. Cada noche, el silencio cubre sus tejados, pero el turismo sigue, como un latido constante. ¿Puede una ciudad tan llena de pasado resistir el peso del presente? Toledo brilla en la oscuridad, esperando a quien se detenga no solo a mirar, sino a conocer su historia. Es triste pensar que al amanecer, la ciudad se convierte en objeto de consumo, un souvenir más.